Continuando con los temas propuestos durante el curso, es momento de conocer más acerca del humanismo de un gran pensador como lo fue Erasmo de Róterdam. Estaremos explorando ideas que van desde la neutralidad que perduró en él ante la religión hasta la defensa de la paz para el desarrollo humanista. La vida de Erasmus es bastante amplia e interesante, tan así que es posible encontrar cosas importantes que influyeron en él desde incluso su nacimiento. Como hijo ilegítimo de un sacerdote que implicaría muchas cosas, como la inclusión temprana al clero. Por supuesto, llevó a su conclusión como sacerdote. Otros datos importantes en su visión con respecto a la misma iglesia, que él encuentra no solo como una cárcel, sino también como una comunidad barbárica e ignorante. Este hecho es importante, ya que fue en este momento en el que se apasiona por la literatura clásica y decide dejar el convento para irse por el mundo a conocer a los humanistas, que eran considerados expertos en el tema clásico de la filosofía. Este punto de su vida es extremadamente importante, pues marca el verdadero comienzo del príncipe del humanismo, ese punto en el que se separa la Iglesia como doctrina, pero se mantiene apegado al dogma teológico de Dios, y se encuentra una nueva luz y las enseñanzas grecorromanas. Cuando hablamos de su separación de la Iglesia, se refiere a esta en un tono más a la Iglesia como institución, no de Cristo en sí. Otro punto importante en su vida fue el momento en el cual él conoce a Martín Lutero y al rey Carlos V. Este punto es importante, ya que es aquí donde Erasmo deja en clara su posición con respecto a la religión, dado que tanto Lutero como el rey Carlos V lo invitaban a ser parte de su religión, a lo que él siempre se apegó a su punto, que era un punto medio. Del pensamiento de Erasmo se pueden sacar múltiples puntos importantes, tanto de manera teológica, filosófica como social. De la manera teológica es que en muchos de sus manuscritos él juzga a la iglesia por ese punto en el cual se tenían que seguir sus leyes exactas o te condenaban a la eternidad en el infierno. Al igual que esa parte en que las donaciones y aportaciones eran una manera de ganarse el cielo. De manera filosófica, él se apegó mucho al pensamiento greco-romano y a la ética cristiana. De igual manera, a Erasmo se le considera uno de los más grandes defensores de la paz y de la formación cristiana en el sentido de los valores que traen las escrituras, tales como el manual de ser una buena persona. Durante la mayoría de su vida, específicamente después de su separación con la Iglesia, Erasmo fue siempre neutral con respecto a muchas cosas. Por lo tanto, él igual fue parte de una neutralidad ante todo. Cuando se habla de Erasmo, defensor de la paz, se habla del antihumanismo de la guerra para su pensamiento. Y él habla de cómo ésta quita la paz que debería ser innata al hombre solo por ser hombre. E inclusive, en este tema de la paz humana, él logra meter que la misma guerra se encuentra en muchas partes incluidas en el clero. Erasmo ejerció una gran influencia en toda Europa, no solo por su labor filosófica, en la que era maestro indiscutible, sino porque plantea la renovación del cristianismo, convirtiéndose así en la gran figura del humanismo cristiano en su época y en los siglos posteriores. Toda la obra de Erasmo está inspirada por el ideal de renovación moral de Europa por medio humanístico evangélico, por su propuesta, llamada Filosofía Christi, quien es el esquema que describimos a continuación. Erasmo parte de la toma de conciencia de las corrupciones acumuladas durante el siglo por la Iglesia y de su necesidad de reforma para devolverla a su pureza primitiva. Realiza una crítica mordaz al catolicismo tradicional que anticipa los ataques que posteriormente efectuaría Lutero. Pone en manifiesto aspectos como la ignorancia de los frailes, las prácticas piadosas artificiales o supersticiosas, a las discusiones artificiosas de los decadentes teólogos escolásticos. Pese a esta sintonía con el teólogo alemán, Erasmo terminó rompiendo con él, después de unos años en que quiso mantenerse neutral en la disputa que mantuvo este con la Santa Sede. Erasmo defendió en De Libero Arbitrio en 1524 la capacidad del hombre
para redimirse por las buenas obras, y Lutero le contestó ferozmente en el De Servo Arbitrio, 1525. En segundo lugar, el de Rotterdam propone el uso de la capacidad racional del hombre para adquirir un mayor conocimiento de la religión cristiana, y en este sentido impulsa la recuperación de las lenguas y la cultura clásica con dos fines: para educar al hombre en el desarrollo de las virtudes naturales y para conocer la religión cristiana de forma directa, accediendo a las fuentes originales, tanto paganas como cristianas. La primera gran obra de esta línea fue el Novum Instrumentum, una edición crítica del texto griego del Nuevo Testamento, con una nueva traducción latina que pretendía desplazar la tradicional de Jerónimo, la Vulgata, texto oficial de la Iglesia Católica desde hace casi 1000 años. La ortodoxia romana rechazó su publicación. Erasmo también editó textos de los Santos Padres y una traducción del Antiguo Testamento griego. Por último, Erasmo planteaba reforzar en esta formación inicial, basada en las fuentes evangélicas, con la educación moral propuesta por el cristianismo. Como podemos apreciar, los planteamientos de Erasmo son fundamentalmente morales, dejan las cuestiones dogmáticas en un segundo plano. El autor concreta esta línea de pensamiento en el Manual del Soldado Cristiano, una obra que propone una serie de recomendaciones prácticas para que los laicos vivan cristianamente. El lema empleado en todas las obras de Erasmo de Rotterdam es que enseñar es divertido, y se puede apreciar perfectamente en su obra Los Coloquios, la cual es considerada su obra maestra. En ella se abordan, en un tono jovial que a veces llega a ser mordaz, los grandes problemas de la cultura, la moral y la religión, de una época que se encontraba convulsionada por la lucha entre la tradición medieval y los nuevos enfoques del humanismo. Dicha obra fue articulada en forma de diálogo, que según su autor es la más adecuada para expresar las ideas y suscitar la polémica. Componen un auténtico fresco de la vida cotidiana del siglo XVI, pues Erasmo elige como protagonistas a personajes de todas las clases y condiciones sociales: gente del campo, dignatarios de la vida civil y religiosa, niños, mujeres, hombres de distintas profesiones, etc. El éxito y la influencia de los coloquios fue enorme, no solo en Inglaterra y la parte luterana de Alemania, sino en zonas católicas como Baviera, España o Portugal, hasta el punto de que Erasmo se convirtió en el escritor más leído de su época. Se enfrentó teológicamente a Lutero en Disquisición sobre el libre albedrío en 1524 e Hiperapistes en 1526, y en la lucha entre el Papa y Enrique VIII por el control de la Iglesia en Inglaterra. Deja a un lado su neutralidad para manifestar su desencanto ante el devenir que toma la historia, y la Iglesia en su obra de 1527, Ciceroniano. En la década de los 30 del siglo XV, está preocupado por el destino de la Iglesia. Eso se refleja en sus obras de 1534 sobre la buena concordancia de la Iglesia y de 1536 sobre la pureza de la Iglesia cristiana. Erasmo es destacado indiscutiblemente como el príncipe de los humanistas, pues no solo era un firme defensor de las bases clásicas del humanismo, sino que se empeñó en reformar las tradiciones cristianas para alejarlas de la burocracia y avaricia humana, acercándolas más a un contacto directo con Dios. Dicho todo lo anterior, es preciso destacar que el fin último de su vida fue siempre el de promover la buena voluntad de las personas y luchar en contra de aquello que nos corrompe, un ejemplo de vida.